Bendiciones, amados hermanos, que Dios los bendiga. Es un privilegio hermoso para nosotros una vez más estar aquí en Doctrina Podcast, trasladando la palabra del Señor, la sana doctrina de la palabra del Señor. Hoy también me acompaña Josh Lucas. ¿Cómo estás, Josh? Pues súper bendecidos. Ánimos. Súper bendecidos en Doctrina Podcast. Gloria a Dios. Pues, amados hermanos y amigos que nos están viendo, pues en esta oportunidad traemos un nuevo tema que se titula La renovación de la mente. ¡Qué tremendo! Ese tema que la cual, indagando y estudiando al mismo tiempo, lo podemos encontrar en Romanos capítulo 12, verso 2, y dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Aleluya. Vivimos en un mundo lleno de pecado, iniquidad, de un sistema que la cual muchos lo controlan. La misma Biblia dice que en los últimos días el amor de muchos se va a enfriar, ¿va? Pero hoy nos vamos a enfocar mucho en la mente, porque en este último tiempo, pues, es muy atacado nuestra mente, ¿va? Sí, es muy atacado de diferentes maneras, porque porque la mente tiene la facultad intelectual del alma, ¿vamos? Entonces es nuestro intelecto los que están tocando este mundo actualmente. Por eso dice la Biblia que no debemos de adaptarnos a este mundo, ¿va? Porque el mundo tiene muchas influencias, tiene muchas distracciones que las cuales nos pueden desviar del camino de Dios, nos pueden hasta incluso transformar en una mente ya pecaminosa, ¿va? Uh-huh. Por ejemplo, en este caso, ya no poder discernir cuál es el del espíritu, ¿va? Uh-huh. Recordemos que nuestra lucha ahorita ya no es entre tinieblas y luz, sino que ya es luz con luz, ¿va? Uh-huh. Y tenemos que tener una mente sana, una mente renovada, porque nuestra mente debe de llegar a un proceso, ¿va? Es un proceso de limpieza, porque últimamente, cuando no aceptábamos a Cristo, o cuando todavía no hemos aceptado a Cristo, no habíamos aceptado a Cristo, perdón, pues teníamos una mente manchada, pecaminosa, sucia, no sé qué más podemos decir respecto a eso, ¿vamos? Y lo que la Biblia dice en Mateo 22:37, que nosotros debemos de amar al Señor nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, con toda tu mente y todo, ¿vamos? Entonces la mente es tan esencial que la cual podemos incluso tener pensamientos pecaminosos, pensamientos que no vienen de Dios, vamos. Entonces esta palabra mente viene, o palabra renovación, pero mejor dicho, viene de metanoia, que quiere decir un cambio de mente. Y la palabra mente viene de la palabra conocimiento, que es nous, ¿ya? Nous, no sé. No sé, dijo la mente. Entonces, es mente o conocimiento. Entonces, tenemos que, esa renovación debe ser un cambio de mente. ¿Por qué es un cambio? Porque ya se usó, porque ya vino utilizando de varias maneras. O sea, un cambio de conocimiento. Conocimiento. Qué tremendo. O sea, un cambio que la cual nos lleve a un lugar o nos lleve a otra dimensión, ¿vos? Porque venimos de una dimensión diferente a otra dimensión, ¿vos? Y todo para nosotros es nuevo. Por ejemplo, yo venía de una dimensión diferente, y cuando acepté a Cristo era otra dimensión diferente, pero traía pensamientos que las cuales no eran de Dios, vamos. Es bien tremendo, vos, porque nuestra mente es una parte, digamos, muy difícil de controlar a veces, porque mucha gente divaga en su forma de pensar, ¿verdad? Entonces, un cambio de mente es de que, por ejemplo, que yo pensaba ¿cómo podría explicar esto vos? Pero mi forma de conocer las cosas, ¿ya? Muchas veces, mano, nosotros juzgamos, el famoso dicho, no juzgues un libro por su portada, ¿va?
Entonces, muchas veces nuestra mente nos lleva a sacar conclusiones que no son, ¿va? Y entonces se vuelve un campo de batalla. Nuestra mente se vuelve todos los días una guerra, ¿verdad? En Jueces capítulo 3 dice, y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel. Qué tremendo. O sea, la razón de esas naciones era probar a Israel. Es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán, dice. Entonces, había una generación que no había experimentado las batallas, ¿va? Había nacido en el desierto y caía el maná del cielo, había comida fácil, su calzado crecía con ellos, su ropa también. Entonces no había conocido. Entonces Dios había dejado esas batallas a esos pueblos en Canaán para que ellos aprendieran a pelear. Entonces, acordate que Canaán también representa nuestras vidas, sí, que hay que conquistar a esos reyes. Yo creo que un día nuestro pastor nos mencionaba, no sé si 33 reyes. 33 reyes No. que hay que conquistar, que son 33 áreas de nuestra vida. Entonces, esas áreas son para que nosotros aprendamos a pelear. Pero una de las áreas que tenemos que aprender a manejar es nuestra mente, porque es un campo de batalla todos los días. Por ejemplo, hay una batalla de o voy a la iglesia o no. Sí. Va. Entonces ahí es donde yo necesito tener un cambio de mente, porque ¿qué tipo de conocimiento tengo yo acerca de ir a la iglesia? Porque si es un conocimiento de religiosidad, de voy, canto, escucho un sermón y me vengo a la casa, entonces no tiene No hubo tanta un cambio. no tiene tanta trascendencia en mi vida. Pero si se me abre la mente y el entendimiento y los ojos espirituales como el de Jacob, vamos, Sí. que estaba recostado y abrió los ojos y ángeles subían y ángeles bajaban en una escalera, dijo, no, este lugar es puerta del cielo. Esto es casa de Dios, dijo él. Este lugar es el cielo, definitivamente es mi entrada al cielo. ¿Cuánto tiempo tenía Jacob de ir al culto? Pero no había tenido un cambio de mente. Por eso dice, vamos, y ya dijimos que una renovación de la mente es un cambio de conocimiento. Tenemos que pedirle al Señor que nos revele para empezar a ganar esas batallas. Una persona que ya ha sido renovada de su mente, de que esto es casa de Dios, es puerta del cielo, ya no va a volver a dudar si va a venir a un culto o no. Pero una persona que no ha recibido esa revelación, va a tener esa batalla. Es que ahorita no sé, estoy cansado, o hay mucha lluvia, o hay mucho frío, o tengo cosas que hacer. Pero alguien que ya ha sido renovado su mente, ya se ha dado cuenta de la dimensión a la que viene, entonces esa batalla la va a ganar. Y esa batalla la vas a poder sobrellevar, identificar esos pensamientos. ¿Cuáles son esos pensamientos, esas ideas que se pueden convertir y nos pueden alejar de Dios convirtiéndose en una obsesión? Háblese de un pecado, háblese de una deuda, háblese de una enfermedad, háblese de un montón de cosas que nos pueden atrapar y se puede convertir en un círculo vicioso en nuestras vidas, ¿va? Cosas que nos alejan de Dios. Entonces tenemos que identificar con qué estamos batallando. Por ejemplo, alguien que ha estado en un vicio tiene que identificar, pero ¿en qué he estado pensando? Pues, ¿va? ¿Por qué siempre caigo en este vicio? Alguien que está en un pecado tiene que empezar a discernir y a identificar esos pensamientos. Porque acordate que un día los fariseos regañan al Señor, le dicen, no te da pena que tus discípulos no se laven las manos antes de comer, le dijeron, va. Y él les dice, ustedes no se han dado cuenta de que no es lo que entra en la boca del hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del corazón. Dice. Tremendos. Es lo que sale de tu mente, es lo que te contamina. Entonces, dime en qué piensas y te diré cuáles son tus siguientes acciones. Qué tremendo. Si una persona está pensando en cerveza y cerveza y cerveza y cerveza, cuando pase algo, se le ocurra, va a terminar ahí. Porque en eso ha estado pensando. Un adulterio, una fornicación, un noviazgo desordenado. Está pensando en eso, pensando en eso, pensando en eso. Entonces,
al final va a terminar accionando en eso. Qué Ya. tremendo. Entonces, porque el pensamiento se vuelve en una pasión, un deseo. Y acordate que el Señor no tienta a nadie, pero sí cada uno es arrastrado por sus propias pasiones. Sí. Por eso necesitamos cambiar mente. Y el apóstol Pablo dice, en lo que merece alabanza, en lo que es puro, en lo que es santo, en esto pensad, dice. ¿Ya? Entonces, nuestra mente es un campo de batalla, Sí. pero depende de nosotros en qué batallas ganamos y cuáles decidimos perder, porque es una decisión al final, va. Sí, me llama la atención lo que dice Romanos 12:2, donde dice, y la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, dice, lo que es bueno, Agradable. aceptable y perfecto. Perfecto. Entonces, sí, la mente es... tiene que librar muchas batallas en nosotros. Pero a lo que vamos es de que tenemos que tener una mente renovada. Necesitamos cambiar la mente. Necesitamos cambiar de mente. Pero en la Biblia aparecen ejemplos de mentes no renovadas. Ujú. Hay personajes en la Biblia que la cual muchos... ahí está escrita también. Por ejemplo, una de las personas que no tuvo una mente renovada, Josh, es Saúl. A pesar de que lo ungieron como, no, mejor, a pesar de lo que pusieron como rey, lo pusieron como rey. Pero al final le tuvo envidia a un chapín. No sé, vos sabes, muchos dicen que era chaparrito, va, por eso a David, va. Le tuvo envidia a David. Ajá. Y fue la envidia. Mira, escucha. Fue la envidia que causó en la mente de Saúl en formar una venganza. Vamos. La envidia que le tuvo a David en su momento. ¿Por qué le tuvo envidia? Porque ese cuate, hermano, mataba, según el cántico que le estaban haciendo, es que Saúl mató a sus miles Y David a sus 10,000. O sea, que ese cuate era un guerrero a morir, vamos. Era alguien que sí le gustaba las peleas, que le gustaba ganar en las peleas, que le gustaba hacer, dar lo mejor de sí mismo. Pero Saúl no. Entonces, conforme el tiempo, Saúl empezó a envidiar a David. Y no se dio cuenta de que el Señor ya se había apartado de Saúl. Porque dice en la Biblia, en 1 Samuel 15:30, dice acá, dice, y Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que por la envidia y por el miedo que tuvo y por la sed de venganza que tuvo en contra de David, el Señor se apartó y hizo, como vos decís hace rato, en la mente pensó, en su mente vino pensamientos en su mente, no, es que yo tengo que tener este pueblo a mi lado. Mejor voy a ser yo un sacerdote ahorita. Empezó a ofrecer algo que no le competía hacerlo. Entonces, por esa envidia y por esa venganza hacia David, no tuvo una mente correcta delante de Dios. Qué tremendo. ¿Sabes? Otros personajes que podrían tener una mente no renovada, ¿verdad? ¿Cómo podríamos detectar si no tenemos una mente no renovada? Es que nos adaptemos a las cosas del mundo. Uh-huh. Por eso dice Romanos, ustedes no se adapten a las cosas de este mundo. Al sistema. Al sistema de este mundo. Porque necesitan ustedes, para no adaptarse, renovar su forma de pensar. Uh-huh. Cambiar su forma de pensar. Pero hoy en día, la iglesia se está adaptando al mundo. Qué tremendo. ¿Verdad? Fiestas como las del mundo, las empezás a ver en la iglesia, ¿verdad? Música como la del mundo, la empezás a ver en la iglesia. ¿Verdad? Yo soy de los que creen que, por ejemplo, hablando de la música, ¿va? No hay un género, digamos, de Dios y los demás son del diablo.
Yo siempre tomo eso de que Dios nos hizo de su imagen, va, y semejanza. Pero, entonces, ¿cómo es Dios? Como los hermanos gringuitos. A todos los demás no son imagen y semejanza de Dios. O si Dios es como los chinos, entonces los demás no son imagen ni semejanza de Dios. Y si Dios es como los africanos, entonces no son imágenes. Entonces, o si Dios es como los guatemaltecos, entonces todos los demás no serían imagen de Dios. Sí. Entonces no se está refiriendo a algo físico. Tiene que tener algo, una connotación mucho más profunda esa palabra. Ahora, la música, digamos, es lo mismo. Pero yo me pregunto vos, muchas veces, va, ok, no hay algo correcto, hablando musicalmente hablando, ¿va? Porque alabanza es alabanza y adoración es adoración. Eso no tiene género, no tiene ritmo, no tiene nada. Eso es muy personal. Pero digamos, ya traer unos ambientes que son demasiado mundanos a la iglesia, yo siento que eso es una adaptación y es gente que no ha sido renovada, ¿ya? Porque muchas veces, ¿verdad? Decimos, queremos la presencia de Dios, pero la queremos atraer a la manera de David usando modelos filisteos, ¿va? Carros para transportar la presencia de Dios. Y no es así. Lo que Dios quiere es que no nos adaptemos a las cosas de este mundo. Y dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo detecto yo, hablando de la música, ya que saqué eso de ejemplo, cómo detecto yo si eso viene de Dios o no? Por sus frutos los conoceréis. Yo cuando voy en mi carro y pongo música, ¿va? Y pongo cierto tipo de música, y luego pongo una adoración, entonces inmediatamente sentís un cambio, sentís que te ministra cosas diferentes, ¿va? Entonces uno dice, como que solo alimenta lo que no es de Dios, entonces ya no lo escucho. Y lo que siento yo que conecta mi espíritu y me lleva hacia Dios, entonces lo escucho, ¿verdad? Pero hay cosas que son obvias, no se adapten. Yo usé ahorita lo musical de ejemplo, pero ¿qué de nuestras casas? ¿Qué de nuestra familia? ¿Qué de nuestra vida? Costumbres mundanas, adaptarnos al mundo. Eso es no tener una mente renovada. Tener una mente renovada es dejar definitivamente las cosas del mundo y trascender a las cosas celestiales, ¿va? Entonces, eso es bien tremendo, ¿va? Pero ¿habrá algún ejemplo en la Biblia, vos, de una mente renovada? Sí, hay bastantes, vos. Mira, solo quiero agregar algo de lo que estás hablando ahorita, vos. Vos estabas hablando de cómo David utilizó carros para transportar la presencia de Dios, vamos. Que era un modelo filisteo. Que era un modelo del enemigo del pueblo de Dios. Un modelo mundano, pues. Ajá. Era un modelo mundano. Pero ¿qué es lo que hizo él para que su mente fuera renovada? Pues fue a consultar la palabra. Amén. Entonces lo que te hace tener una mente renovada es la palabra del Señor. Amén, así es. No hay otra manera más. La Biblia es nuestro manual de vida. Y ahí está escrita lo que tengo que hacer, y lo que no está escrito no lo voy a hacer. Así de simple, ¿va? Es un agregado. Amén. Es un agregado. Ejemplos de una mente renovada. Uno de estos, de estas personas que aparecen en la Biblia, Josh, es Caleb. Ese ejemplo es bien tremendo. Y Caleb dice que ministraba su mente con pensamientos de Dios. Qué grueso. Y dice de manera que sabía que tenía que alcanzar las promesas de Dios, ¿va? Hacia su vida, porque a él le hicieron una promesa. Le hicieron una promesa tremenda. Porque él, cuando fueron a inspeccionar, a verificar la tierra prometida que el Señor les había prometido, valga la redundancia, él no titubeó de que el Señor les iba a entregar esa tierra, ¿va? En esa tierra tan preciosa, esa tierra que en su momento Moisés
le prometió, según dice, Números capítulo 13, verso 30, dice, entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Eso es tener una mente renovada. ¿Por qué? Porque Él ya nos lo dio. El Señor ya nos lo dio. El Señor mismo nos dio esa tierra que la cual ya nos había prometido. Entonces vino a cambiar la mente del pueblo. Ajá. Entonces, cuando una persona tiene una mente renovada, te hace cambiar de pensar a vos también. Sí, así es. Pongámosle, es un ejemplo. Dime con quién andas y te diré quién eres. quién eres vos. Entonces, si andas con personas mentes renovadas, vas a tener una mente Acuérdate que cuando todos los demás decían, no vayamos, está muy difícil el asunto. Josué y Caleb dijeron, no, es cierto, son unos gigantes y todo, pero el que va con nosotros es más grande. Eso es tener una mente renovada. Sí. Entonces, tener una mente no renovada sería decir, no, eso es muy difícil. Eso, hermanos, mejor dejémoslo ahí, ¿para qué nos vamos a meter? Mira, tener una mente renovada sería decir, hermanos, en el nombre de Jesús se va a lograr ese. Escuchá esta promesa. Pero mi siervo Caleb, dice, está en Números capítulo 14, verso 24. Pero mi siervo Caleb, porque había en él un espíritu distinto, dice, y me ha seguido plenamente. Lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. O sea, cuando vos tenés una mente renovada, vas a alcanzar las promesas de Dios sobre tu vida. Qué tremendo eso. Entonces, pero tal vez ya finalizando, ¿cómo hago yo para tener una mente renovada? ¿Ya? ¿Cómo le hago para tener una mente renovada? ¿Cómo renuevo mis pensamientos? ¿Va? Yo creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos a esta altura del tema. ¿Va? ¿Y cómo le hacemos para renovar un teléfono? Pues desechando el viejo y adquiriendo uno nuevo. ¿Para que sí? ¿Cómo hacemos para cambiar de estación de radio? Pues quitando la frecuencia en la que estás y pasarte a otra. ¿Cómo le hago yo para renovar, no sé, mi licencia? Pues voy a ir a hacer cola, pido una cita y saco otra, ¿verdad? Y pido una profesional, si estoy en licencia M, ¿va? Pero entonces, ¿cómo le hago para renovar mi mente? Voy con el doctor, que me saquen el cerebro y me pongan otro. Voy con Milton. Voy con Milton, doctor Milton. Saludamos a Milton, muchachos. Definitivamente lo que tenemos que hacer, algo que se hacía antes, ahora ya no, pero desde que salieron los USB, va. Pero yo recuerdo antes que saliera todo eso, que ya estoy viejo, vamos. Estaban los disquetes, vamos. Y luego de los disquetes, los CDs. Pero yo recuerdo que salieron unos CDs regrabables, en donde venías y rebobinabas y tirabas una nueva información y borrabas la información que había y ponías una nueva información. Entonces lo que tenemos que hacer es resetear nuestra mente, ¿verdad? Es rebobinar la cinta y volverla a grabar, borrar lo que ya hay y volver a escribir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues meditando en la palabra del Señor. Va. Entonces, meditar en la palabra del Señor lo que hace es que borra las cosas anteriores y reescribe una nueva historia, como diría el hermano Marquitos. Va. Entonces, ¿cómo le hacemos para renovar nuestra mente? Es reescribiendo sobre esos pensamientos malos, borrarlos y escribir las promesas del Señor, ¿verdad? El Salmo 104, verso 34 dice, séale agradable mi meditación y yo me alegraré en el Señor. Entonces, meditar en la palabra del Señor, meditar en las cosas de Dios es lo que va a hacer nuestra mente renovada. Sí. Así que, hermanos amados,
Si hemos tenido pensamientos de pecado, pensamientos de frustración, como los otros que no eran ni Josué ni Caleb, que veían que era imposible conquistar la tierra prometida. Una mente fracasada. Una mente fracasada. Si hemos tenido batallas en nuestra forma de pensar, porque hay gente que dice, no, yo soy pobre y pobre me voy a morir. Necesita cambiar de mente, decir, no, yo soy hijo de Dios y yo necesito ser bendecido. Porque Él se hizo pobre. Ajá. Para que nosotros fuéramos enriquecidos. Sí, así es. Hay gente que acepta que esté enfermo. No, tenemos que cambiar de mente. Si estás en pecado, tenés que creer de que el Señor te va a sacar de ahí, va. Lo que hablábamos en el episodio pasado de la fe en Dios, va. Entonces, hermanos amados, necesitamos renovar, cambiar nuestra forma de pensar. Si yo pensaba que era imposible, ahora tengo que convencerme, tener fe en el Señor, como lo dijimos en el tema pasado, y empezar a creer y a cambiar mi mente y empezar a decirme a mí mismo, no, es posible con la ayuda de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que el Señor renueve nuestra mente y que el Señor cambie nuestra forma de pensar y que lo que parezca imposible se vuelva posible gracias a la mente renovada que nos puede dar el Señor. Así que meditemos en las cosas de Dios y meditemos en la sana doctrina. Amén, amados hermanos. Nos vemos en otro capítulo o en otro episodio de Doctrina Podcast. Así que siempre conectados, hermanos. Suscríbase al canal también. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Nos vemos en otra ocasión.